Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nos llegan algunas tribulaciones, nos llegan enfermedades, nos llegan problemas de diferente índole. Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué si somos cristianos nos ocurren todas estas cosas? Y uno llega a la conclusión de que realmente Dios es soberano. Y Él hace como quiere. Y Dios constantemente nos está probando. Y cuando Él permite la prueba en nuestras vidas, no es para destruirnos, no es para matarnos, sino que por el contrario, es para que nosotros cada día conozcamos más de Él. Fíjense que Daniel fue un hombre excepcional. Un hombre que realmente, si uno pudiera imitarlo, uno tendría experiencias maravillosas con el Señor. En este pasaje que estamos estudiando, Daniel es una persona de más de 80 años. Ya es un anciano. Había servido hasta ese momento a 2 imperios. Había tenido experiencias maravillosas con el Señor. Pero él no escapó de las pruebas, de las situaciones difíciles que se le presentaron. Desde muy jovencito, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, él vio morir a sus padres, a sus familias, a su pueblo. A él se le hizo un eunuco, por lo que nunca tuvo familia. Sin embargo, Daniel nunca tuvo un resentimiento o un rencor contra Dios, como muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando nos pasan algunas situaciones adversas, nos ponemos en contra de Dios. Este Daniel supo salir adelante de todas las pruebas que se le presentaron. Y es curioso ver que a él le ocurrieron pruebas constantemente en el desarrollo de su vida. Y fue probado en todos los aspectos de la vida. Y él siempre mantuvo una postura muy importante. Él siempre fue fiel a Dios. Nunca le dio las espaldas a Dios. Él fue leal a Dios, aún en situaciones muy complicadas en las que él se vio. La semana pasada, la antepasada, vimos que Daniel había sido acusado de que lo habían encontrado infraganti orando a Dios. Imagínense por lo que le estaban acusando. Porque estaba orando a Dios, porque sus enemigos, a quienes él no les había hecho absolutamente nada, ahora ya no son los babilonios de aquel tiempo que le hicieron la vida imposible a Daniel, sino que ahora son los medopersas que están actuando y tienen, igual que los babilonios, resentimiento contra
contra Daniel. No cabe duda que en algunas ocasiones, y en este caso para Daniel, el problema radicaba en la envidia que le tenían a Daniel. Porque por su fidelidad, por su lealtad a Dios, después de algunas pruebas, Dios respaldó a Daniel de una forma extraordinaria, al punto que él llegó a ser un personaje importante en la administración del reino medo-persa y llegó a ser el responsable de los gobernadores y de los sátrapas. Y en este pasaje vamos a ver que luego que sus acusadores se han presentado ante el rey Darío para exponer la situación de que Daniel había violado el edicto que el rey había dictado, presionaron al rey de una manera impresionante para que el rey Darío hiciera cumplir la sentencia que la ley dictaba para cuando alguien entraba en esa situación. Y entonces el rey ante esto, con mucho dolor en su corazón, porque ahí vemos cómo fue la gracia de Dios sobre Daniel, que el rey Darío tenía a Daniel una estima muy especial. Y cuando él se da cuenta que ha sido engañado para darle muerte a Daniel, a él le pesa mucho. Y vamos a ver en este pasaje qué es lo que ocurre. Y hay un proverbio que yo quise compartirlo con ustedes. Digo proverbio porque son algunas expresiones de personajes bíblicos que se quedan establecidos en las escrituras para nuestro beneficio. Entonces dice el capítulo 6, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, hablando de los gobernadores. Fíjense que estos gobernadores estaban bajo la autoridad de Daniel. Sin embargo, no tomaron en consideración que Daniel era superior a ellos y que gozaba de toda la confianza del rey Darío, y se pusieron de acuerdo y llegaron ante el rey para acusar al que era su jefe. Y aquí es donde vamos a ver en un momentito un pasaje de la escritura bien importante. Te dice Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Ellos lo primero que le hacen ver al rey es que Daniel era un esclavo. No cabe duda que había algún resentimiento con respecto a los judíos. Como él no era medo-persa, pero sí ocupaba una posición importante, ellos le dicen al rey que este Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. Y dicen más, y le dicen al rey, no te respeta a ti, oh rey. O sea, estaban sembrando palabras de odio al rey Darío, para que Darío se volteara en contra de Daniel. Y también le dicen, ni acata el edicto que confirmaste. Un edicto que ellos habían promovido y que habían casi que obligado al rey a que lo firmara. Y terminan diciéndole ahí en ese momento, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, ellos están dando testimonio de que Daniel tenía una relación tan estrecha con Dios que no oraba solamente un ratito, sino que 3 veces durante el día él abría las ventanas de su cuarto, de su aposento, se arrodillaba y oraba a Dios todos los días. La Biblia no nos dice cuáles fueron esas oraciones de Daniel, pero sin duda que no fue una oración repetitiva diciendo las mismas palabras. Quizás Daniel seguía intercediendo delante de Dios por la liberación del pueblo de Israel, que esa sí ha sido una petición constante de Daniel.
en sus oraciones. Quizás oraba por el mismo rey Darío. Y no sería raro que también orara por los gobernadores y por los sátrapas. Pero estos lo traicionan y llegan con el rey y lo acusan. Obviamente que lo hacen a escondidas de Daniel. Daniel en este momento ni idea tenía de lo que estaban haciendo sus subalternos. Aquí aplicaría este dicho muy común entre nosotros. Me lo contó un pajarito. A veces cuando uno se entera de algo, le dice a una persona, supe que tal y tal situación te pasó. ¿Y quién te lo dijo? Me lo contó un pajarito, decimos, ¿verdad? O decimos también, hasta las paredes tienen oídos. Pero fíjense que son dichos que se sustentan, creo yo, en un pasaje bíblico, que es este, Eclesiastés 10:20. Y mire lo interesante de este pasaje. No hables ni pienses mal del rey. No hables ni pienses mal del rey. Ni hables mal del rico cuando estés a solas. Porque las aves, el pajarito, el pajarito me lo dijo, porque las aves del cielo correrán la voz y saldrán volando a contarlo todo. Si uno habla mal de su rey, como dice aquí Eclesiastés, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si uno habla mal del empresario que nos ha dado una posición o un trabajo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Todos los actos del ser humano tienen consecuencias. A veces las consecuencias son negativas y otras veces las consecuencias son positivas. Y esto es lo que le va a pasar a Daniel. Él va a tener esos dos tipos de consecuencias a raíz de lo que estos hombres llegaron a decir. Pero va a ver la historia y cómo la justicia de Dios se hace ver inmediatamente y aquellas personas que nos han querido hacer daño van a caer bajo la poderosa mano de Dios y van a ser juzgados y Dios los va a matar. Dios se encargará de hacer justicia. Estos hombres llamaron la atención del rey sobre el hecho de que Daniel estaba desobediendo. Se encontraba con una ventana abierta, orando en dirección a Jerusalén. Realmente esto fue algo que causó mucha tristeza al rey cuando recibe esas noticias. Darío no podía cambiar su propia ley. No estaba en sus facultades cambiar la ley de acuerdo a la ley de Media y Persia. Si hubiera sido en el caso del rey Nabucodonosor, él hubiera podido cambiar un edicto, pero en los medopersas eso no se podía, no se permitía. Daniel había vivido y servido un poco más de 70 años en Babilonia. O sea, tenía una carrera realmente impresionante de su servicio durante todos esos años y nunca hizo ver ningún resentimiento en su vida. Sirvió con lealtad tanto a Nabucodonosor, a Belsasar y ahora a Darío. Su lealtad, su fidelidad siempre fue constante para Dios, para con Dios. Y eso trajo como resultado la amenaza en la cual él se ve envuelto en ese momento. Y es que no debemos de olvidar que los hijos de las tinieblas, en muchos casos, son en verdad astutos y son sagaces para causarnos daño. Este
comentarista Edward Young hace este siguiente comentario. El carácter despreciable de los acusadores se pone de manifiesto en la manera en que formulan su acusación contra Daniel, como un exiliado, en lugar del que ha sido designado como cabeza de los presidentes y sátrapas. ¿Para qué? Para que al recordar que es un extranjero, pudiesen insinuar que es políticamente desleal a Darío. Un truco común entre políticos corrompidos. La bajeza de aquellos hombres cuyos corazones endurecidos por la envidia albergaban solo mala voluntad hacia Daniel. El versículo 14 nos dice, entonces respondieron, perdón, es el 14, dice, cuando el rey oyó el asunto de lo que le están acusando a Daniel, miren la reacción que tuvo el rey. Luego que terminó de oír las acusaciones y el rey relacionó el edicto que él mismo había firmado y lo había sellado con su anillo, hasta ahí se da cuenta el rey Darío de que ha sido engañado. Y dice, le pesó en gran manera. Le pesó en gran manera haber firmado aquel edicto. Y resolvió, o sea, hizo todo su esfuerzo para librar a Daniel. Esto nos dice que Darío le tenía mucho aprecio a Daniel, porque hizo hasta lo imposible para librar a Daniel. Él no lo quería matar. Pero desafortunadamente, en un momento de debilidad, de descuido, y que lo sorprenden con mala fe, él firmó aquel edicto. Y él trabajó hasta la puesta del sol para librarle. ¿Por qué dice que hasta la puerta del sol? Hasta la puesta del sol. Porque de acuerdo a ese edicto, la persona que violara ese edicto tenía que morir ese mismo día por la tarde. Y por eso él está haciendo todo lo que puede hasta que llega la tarde para ver si encuentra una forma que Daniel no muera, porque sabía lo que le esperaba a Daniel. Él lo sabía perfectamente porque ellos tenían una forma de matar a los violadores de la ley, a los transgresores, en una forma muy brutal. Pero a aquellos gobernantes no les importaba ni la honra del rey, ni el cumplimiento de la ley. Eso no les importaba a ellos. Lo que les importaba era deshacerse de Daniel. ¿Y cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios el día de hoy están pasando por situaciones similares, donde sus compañeros de trabajo o sus mismos subalternos los han puesto en mal delante del jefe para que sean despedidos, para ocasionarles mucho daño? Pero a esa gente no le interesa la honra del jefe, del que está sobre de ellos, ni tampoco les interesan los aspectos legales. Su único objetivo era destruir al profeta de Dios. Esa era su consigna, ese era su objetivo, esa era su meta, matar a Daniel, deshacerse de Daniel. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio de estas personas en contra de Daniel? Daniel no les había hecho absolutamente nada mal, nada malo. Darío pudo ver entonces, ahí se da cuenta Darío, la falsedad de los corazones de aquellas personas que lo obligaron prácticamente a firmar el edicto. Pero ya era demasiado tarde. El edicto ya había sido firmado
y ese edicto no se podía revocar, o sea, no se podía anular. Aparte de informarle los gobernantes a Darío de que Daniel no obedecía el edicto real, también enfatizaron que era uno de los deportados de Judá, que era un esclavo. Esto último pudiera sugerir ciertos prejuicios raciales y religiosos, a veces también prejuicios sociales, laborales y de otra índole, que las personas albergan en sus corazones y estos los empujan a tratar de hacerle daño a su semejante, en este caso, a los subalternos de Daniel. Pero sea como fuere, ese era un hecho que no se podía negar. Daniel no había perdido su identidad judía en sus más de 70 años en Babilonia. Seguía siendo judío. Seguía siendo temeroso de Dios. Su posición privilegiada en el imperio babilónico no provocó que Daniel le diera las espaldas a Dios. Por más de 70 años hasta ese momento, Daniel había sido leal al Señor. Y eso que, como consideramos en el capítulo 1, Nabucodonosor había llevado a cabo con él y sus amigos un intenso programa de despersonalización. O sea, en otras palabras y comunes, lo habían sometido a un lavado de cerebro para que él abandonara a Dios y que adoptara la cultura y los dioses de esas naciones que eran dioses paganos. Pero en los 70 años que intentaron eso, ni Daniel ni sus amigos aceptaron una despersonalización de sus vidas, en sus vidas. Hay actos agradables del rey Darío y una de esas cosas admirables es que le pesó en gran manera. O sea, lamentó el día en que él había firmado el edicto. Nunca se imaginó que ese edicto iba dirigido exclusivamente para Daniel. Y ese rey Darío, en lugar de culpar a otros o a esos que llegaron a presionarlo, Darío sabía que él tenía la culpa. Él aceptó su culpa. Podemos estar seguros de que él no estaba feliz con esos enemigos de Daniel. En ese momento, Darío hubiera querido tener las herramientas legales para poder anular ese edicto, pero no podía. Y él aceptó su responsabilidad. Dice que hasta la puesta del sol trabajó. Esto significa que él trabajó lo más que pudo. O sea, él se olvidó de todas las situaciones del palacio, del gobierno que él representaba. Dejó de lado su familia, se olvidó de todo y se centró solamente a ver cómo salvaba a Daniel. De acuerdo con la antigua costumbre oriental, la ejecución se llevaba a cabo en la tarde de ese día. Y esto en cuanto a que la acusación era hecha y era hallada válida. O sea, en cierta forma, los acusadores tenían la razón en que Daniel había violado el edicto. Pero era un edicto que malintencionadamente lo habían emitido porque ellos lo redactaron y pidieron al rey nada más que lo firmara. Era para deshacerse de Daniel. No cabe duda de que el rey estaba convencido de la inocencia de Daniel. Él estaba convencido. De otra manera no se explicaría su profundo interés en librarlo. Pero el caso de Darío demuestra que muchos hombres están más interesados en su reputación que en su carácter. Por ejemplo, vimos el caso de Poncio Pilato. Él se preocupó más de su reputación
que de la vida del Señor en el juicio de Jesús. También tenemos el caso del rey Agripa. En el caso de Pablo, cuando acusaron a Pablo también de algo que no era realmente verdadero. Al rey le pesó en gran manera lo que había hecho. Estaba arrepentido de haber autorizado un edicto como ese, movido únicamente por su vanidad. O sea, el rey en su interior, cuando a él le dicen que nadie que firme ese edicto, para que en el término de 30 días nadie haga una petición a su Dios, sino que solamente al rey Darío, ahí hubo un poquito de descuido de parte y de vanidad de parte de Darío, porque él se asumió que él iba a ser como el Dios y que toda la gente tenía que llegar a hacerle peticiones. En 30 días, yo me ponía a pensar, ¿cuánta gente habrá llegado a hacerle alguna petición a Darío? ¿Y cuántas de esas peticiones, si se presentaron, Darío las resolvió? Por supuesto que la gente pide cosas materiales. La gente no pide cosas espirituales. La Biblia no dice si llegaron 1, 2, 100, 1000 personas a hacerle peticiones en esos 30 días al rey Darío. Pero ya no había ninguna solución. Entonces Daniel fue sentenciado y echado al foso de los leones, aunque el rey estaba plenamente convencido de su inocencia. Por eso decía yo cuando inicié que a veces nos cuesta entender por qué a nosotros los hijos de Dios nos suceden cosas a veces muy graves, muy dolorosas, si somos hijos de Dios. Pero es que Dios es soberano. Y Dios prueba nuestra fe. Dios sabe que es necesaria la prueba para que nosotros afiancemos más nuestra confianza en Él. Pero estar en esa prueba, en ese momento, estar dentro del horno, no es nada agradable. Así como no fue agradable para los amigos de Daniel cuando los metieron al horno ardiendo y calentado 7 veces más de lo normal. Ellos pensaron que ahí iban a morir, pero también le habían dicho al rey, sepas, oh rey, que no vamos a seguir tus instrucciones, que Dios nos puede librar del horno, pero si no lo hace, tampoco te vamos a adorar. Son resoluciones, son convicciones personales que cada uno debemos de tener en nuestra relación con Dios. Qué triste resulta imaginar a Daniel, un hombre venerable y justo, ser llevado como el más vil de los malhechores para ser devorado por las bestias. Y la razón era por haber orado a Dios y serle fiel a Dios. Hermanos, aquí tenemos un buen ejemplo para nosotros. Que no importa lo difícil de la prueba, no importa las falsas acusaciones que nos puedan hacer, que mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Que no dejemos de orar a Dios, porque era lo que Daniel hacía, orar a Dios. Daniel, al igual como lo hizo el Señor, no se defendió. Él no pidió audiencia con el rey para exponerle que las acusaciones eran falsas, aunque realmente eran verdaderas, pero él no fue a exponerle que ese edicto había sido emitido para perjudicarlo a él. Él aceptó su responsabilidad. Él dijo, sí, yo he orado. O sea, incumplió con el edicto. Pero es que sobre la autoridad humana está la autoridad divina. Y es necesario que nosotros obedezcamos primero a Dios antes que obedecer a los hombres. Cuando se presenta una situación así, de que seamos presionados, obligados a fallarle a Dios, debemos de escoger el camino que escogió Daniel.
preferir ser despedido de un trabajo, preferir ser maltratado, pero no negar nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Eso para Dios tiene un precio muy, muy alto. Dios aprecia mucho a sus hijos en su fidelidad. Versículo 15. Como el rey había trabajado hasta la puesta del sol y él había resuelto librar a Daniel, la gente, estos acusadores, se dan cuenta de la intención que tiene Darío de librar a Daniel y entonces rodearon al rey. Se le dejaron ir como perros rabiosos y le dijeron al rey, lo amenazan. Y no sabían ellos que se les iba a voltear el santo. Y le dicen, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Me imagino yo al rey con todos estos gobernadores encima, vociferando y diciendo estas palabras, presionando al rey, diciéndole que él no podía retractarse de ese edicto y que Daniel tenía que ir a los leones. En ese momento, estos adversarios políticos de Daniel se sienten satisfechos de que su estrategia había funcionado perfectamente. Hasta ese momento era perfecto el plan estratégico que ellos habían seguido para deshacerse de Daniel. Hasta el mismo rey había quedado atrapado en la trampa de esos hombres. Por supuesto, a Darío le tuvo que molestar mucho el tono triunfal con el que se dirigían a él una vez que lo tuvieron en sus manos. Seguramente este hecho sirvió para que aumentara la simpatía del rey hacia Daniel. Y ahí empezamos a ver la gracia de Dios sobre Daniel. Porque esa situación lo único que consigue es que el rey sienta mayor simpatía por Daniel, a quien a partir de ese momento el rey Darío buscó desesperadamente cómo librar a Daniel. Si yo me pongo en los zapatos de Darío y me transporto a aquel tiempo, quizás yo no sé qué hubiera hecho, porque siendo rey yo creo que él tenía la autoridad para poder deshacerse de esos enemigos, pero Darío no lo hizo. Él se afligió, le dolió haber firmado ese edicto, se arrepintió. Pero aquí caben unas palabras del apóstol Pablo que tenemos en Romanos 8:28 y que nosotros con mucha frecuencia las citamos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no unas, todas las cosas le ayudan a bien. En ese momento, si Daniel hubiera conocido este texto, tal vez se hubiera preguntado, ¿en qué me ayuda bien esta situación? Porque estaba a minutos de ser metido en la fosa de los leones. Pero ahí dice, Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 16. Aquí Darío toma la decisión y aquí ya va a actuar. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Probablemente a Daniel ya le había llegado la noticia de ese edicto y se ha de haber ido a su aposento y se puso a orar cuando llegaron los soldados a traerlo y le echaron en el foso de los leones.
Los leones no estaban, parece ser, no estaban en ese momento en el foso. A los leones los iban a soltar y al llegar a la cueva se iban a encontrar a Daniel. Y como eran leones que estaban hambrientos, no les habían dado de comer precisamente para que se devoraran a Daniel. El rey le dijo a Daniel cuando lo metió al foso, y mire qué interesante esas palabras, proviniendo de un rey pagano. Le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, más de 70 años de servir al Señor. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A mí me parece que fueron palabras proféticas. La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Porque exactamente lo que le dice el rey a Daniel ocurrió. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Nadie más sabía lo que Dios iba a hacer. Y es que hay un elemento muy importante que debe de haber en nuestra vida, que es la fe. Es un componente indispensable en la vida de cualquier creyente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando el escritor escribe este pasaje, ese capítulo 11 de los Hebreos, estuvo pensando en muchos personajes que aparecen en el capítulo 11 y dentro de ellos estaba Daniel. Y Daniel alcanzó ese buen testimonio delante de la corte del rey Darío. Probablemente así fue la escena. Lo que ustedes ven ahí no son unos gatitos domesticados que hacen sus gracias y que se dejan sobar su cabello, su pelaje. Son unos animales furiosos, estaban hambrientos. Daniel era de más de 80 años. Y los leones entran a la cueva y encuentran a Daniel orando. Orando. Y los leones no hacen nada. ¿Qué pasó con esos leones? ¿Qué había dentro de esa cueva que los leones no hicieron ningún intento de devorarse a Daniel? Lo que sucedía era que los leones veían al ángel de Dios. No veían a Daniel. Veían al ángel de Dios, o sea, al Señor, y se quedaron quietos, tranquilos. Pero veamos qué sigue diciendo la historia. Aunque el rey Darío había llegado muy lejos, reconoció que el Dios de Daniel era omnipotente y soberano y podría librarle. También reconoció que Daniel era fiel a Dios. El testimonio de Daniel en la corte de dos potencias mundiales fue impresionante y ejemplar. Su vida sencilla, a pesar de tener posiciones muy altas, muy importantes, Daniel mantuvo una vida muy sencilla, sin orgullo. Mantuvo una vida muy modesta, sin pretensiones. Fue un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios. Y es que la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Y aquí se está cumpliendo. O sea que
Fue un testimonio poderoso de la gracia salvadora de Dios en aquellos días. En un solo día, el rey pasó de sentirse como un dios, que era lo que decía el edicto, en un dios majestuoso, a un necio insensato. Lo habían engañado, cayó en la trampa. Los incrédulos vieron la firmeza de Daniel, así como su devoción a Dios. La pregunta es, ¿qué dicen los incrédulos de nuestra vida? ¿Dirán lo mismo de nosotros? ¿Tendremos un testimonio similar o parecido al de Daniel? ¿Somos fieles a Dios? ¿Mantenemos nuestra lealtad a Dios? ¿Desarrollamos una vida sencilla? ¿No estamos afectados por el orgullo, por la vanidad? Habría que preguntarle a los que nos rodean, a los incrédulos, ¿qué piensan de nosotros? Porque debemos de saber qué piensan de nosotros. Porque hay casos, y ustedes lo saben, en que se dice, para ser como él o como ella, mejor me quedo como estoy. Hay casos de esos también. Pero hay falsas acusaciones también. Cuando le dicen cuando dice Darío, a quien tú continuamente sirves, esto creaba el testimonio de Daniel. Muchos de nosotros en ocasiones mostramos un carácter y sabiduría piadosa ante el mundo por algún tiempo, pero contrarrestamos lo bueno cuando destruimos nuestro testimonio, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando no seguimos los lineamientos de Dios, cuando cambiamos nuestro estilo de vida y nos convertimos como los impíos viviendo una vida desenfrenada, ahí destruimos todo esto. Pero el testimonio de Daniel estaba hecho por un servicio continuo, perpendicular. No le falló a Dios nunca. No dice la Biblia que Daniel haya pecado. Fíjese, yo busqué en la Biblia y no dice que él haya pecado. Se mantuvo íntegro delante de Dios. Soportó todo tipo de situaciones muy difíciles y Dios siempre lo sacó avante. Es asombroso escuchar lo que el rey le dijo a Daniel cuando iba a ser echado al foso. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pensemos bien en esto. Por un lado es sorprendente el interés de Darío por Daniel. O sea, como que le tenía un gran aprecio, lo quería, no sé por qué. Darío muestra ese favoritismo hacia Daniel. No hay duda de que había quedado fuertemente impactado por su carácter, por la fe que tenía en su Dios. Nos llama la atención que el mismo rey le diga al profeta que ore a su Dios. ¿Se recuerda qué pasó con Jonás? Los que iban en el barco, el capitán del barco le dijeron, ora a tu Dios. En el caso de Jonás, pues él no estaba orando a Dios. Contrario al caso de Daniel, que él estaba orando a Dios. Pero el rey le dice al profeta que ore a su Dios para que le libre. Hasta un rey pagano como él podía ver la diferencia entre el Dios de Daniel y los otros dioses. Ese debiera ser uno de nuestros objetivos principales, que la gente vea que el Dios a quien nosotros adoramos es diferente al Dios de ellos. Darío era un rey pagano, pero había algo de sensibilidad en su corazón que le permitía distinguir, ¿qué cosa? La justicia de la injusticia. Y en esos momentos él no tenía ninguna duda de lo que acababa de hacer con Daniel,
era una terrible injusticia. Él estaba consciente de eso, pero no pudo hacer nada. Lo echaron en el foso de los leones y fue traída, dice, una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Lo vimos en la primera imagen que les mostré. La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Lo ha de haber hecho Darío con lágrimas en sus ojos. Él había luchado hasta muy tarde de ese día para que Daniel no fuera echado en el foso. Él perfectamente sabía lo que le esperaba a Daniel. Los leones lo iban a despedazar, ni lo iban a dejar en ningún momento tratar de esconderse, de salvarse, de huir de ellos. Los leones se lo iban a devorar vivo. El rey lo sabía y eso le pesaba mucho en su corazón. Así que una vez puesta la piedra en la entrada del foso de los leones, Daniel pasó ahí la noche. No lo sabía el rey, que había pasado muy bien la noche. Estos leones, que como digo, no eran gatitos de caza, estos leones eran feroces, animales salvajes, estaban hambrientos, no eran leones sin dientes. Pero en ese momento, ese era el lugar más seguro para Daniel. Porque en la corte, Daniel había tenido esas amenazas de muerte, pero con los leones no. Ahí es donde vemos la gracia de Dios, que en los momentos muy difíciles, más difíciles de nuestra vida, Él está con nosotros. Él nos ayuda. Él derrama de su gracia. Él tiene misericordia de nosotros y no permite que la prueba llegue hasta el final en un estado de muerte para la persona, para sus hijos. Creemos que Daniel disfrutó de un buen descanso ahí abajo, cubierto con pieles de leones. Durmió calientito, sabroso. Tal vez jalándole los bigotes a los leones, ¿verdad? Lo interesante fue que el rey estaba más inquieto que Daniel y se encontraba probablemente en un peligro mayor. El versículo 18 dice que el rey, luego de que selló en la piedra puesta en la entrada de la fosa, que selló con su anillo, se fue al palacio. Luego el rey dice, se fue a su palacio y se acostó ayuno. Todo el día había hecho todo lo posible por librar a Daniel. No comió durante ese día y se acostó ayuno, sin comer. Tampoco llevaron los instrumentos de música, que era costumbre de ellos, que ya en la tarde, noche, llevaban los instrumentos de música. No fueron traídos delante de él. Y algo curioso, interesante, y yo lo veo que era justificable, se le fue el sueño. Él no pensaba más en qué había pasado con Daniel. No podía ir a medianoche a quitar la piedra del foso de los leones para ver si Daniel sobrevivía. Pasó toda la noche, se le han de haber hecho larguísimas las horas esperando el amanecer para luego ir a ver qué había pasado con Daniel. Sin duda que Daniel tuvo un descanso mejor que el de Darío, obviamente. Daniel pudo dormir. El rey no pudo dormir. Podemos estar seguros que Daniel oraba en el foso de los leones, porque era simplemente su hábito de orar. Él no necesitaba comenzar a orar en esta notable ocasión debido a que el hábito de la oración estaba bien arraigada en su vida. Contrario a nosotros, ¿verdad? Nosotros oramos a Dios cuando llega el problema serio.
Cuando estamos en el hospital, vamos al hospital, que ya nos han diagnosticado una enfermedad terminal, entonces oramos. Cuando vamos a la cárcel, cuando vemos que nuestra libertad va a ser privada, oramos a Dios. A veces cuando nos quitan el trabajo, oramos. Cuando hay problemas en la familia, oramos. Pero esperamos a que llegue ese problema. Pero para Daniel era un hábito de orar todos los días, todos los días. Obviamente que estando dentro de la cueva, viendo los leones, también oró a Dios. Quizás Daniel se recordó del Salmo 22, versículos 21 y 22, que dice, sálvame de la boca del león, sálvame de la boca del león. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Era un profeta. Conocía las escrituras. No solo las conocía, sino que las vivía. Recordaba las promesas de Dios. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío tenía fe y su fe nació de la confianza de Daniel hacia Dios. Mire, Darío tenía fe. Darío, el rey pagano, ¿tenía fe? Sí, tenía fe. Porque Daniel había influenciado en la persona de Darío. La idea era, intenté todo lo que pude para salvarte, Daniel, pero fallé. Ahora le toca a tu Dios actuar. El rey no pudo dormir. Daniel sí. Darío pasó una noche de insomnio. Daniel no. Y le llegó el insomnio debido a la preocupación por Daniel. El rey alteró su estilo de vida esa noche. Ya sabemos cómo era el estilo de vida de un rey. Y ya él mismo esa noche lo alteró totalmente. Lo cambió. Primero se acostó en ayunas. Esa fue una alteración. La segunda alteración fue que canceló el acostumbrado entretenimiento de la corte. No quería saber nada de música ni de mujeres bailando. No le interesó a Darío esa noche. Y tercero, perdió el sueño. Pronto descubrió que el Dios al que servía Daniel sí que le había podido librar. Este fue un poderoso testimonio a un rey pagano sobre la fidelidad y el poder de Dios. Una vez más, en este libro, Dios había demostrado que Él cuida de aquellos que confían en Él. Lo repito. Este libro de Daniel nos demuestra que Dios cuida de aquellos que confiamos en Él. Él le cierra la boca a los leones. Él puede hacer que el fuego de un horno no nos queme. En relación a esto, se me viene a la mente el caso de Esther, que está en Esther 6:1, dice, aquella misma noche, mire qué coincidencia, yo por eso les he dicho que la vida es cíclica. Lo que pasó ayer pasa hoy, lo que pasa hoy pasa mañana. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo, hablando de otro rey, no estamos hablando del rey Darío. Y dijo ese rey que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Qué curioso que al rey Asuero, en este caso, se le fue el sueño aquella noche y pidió las memorias y las crónicas. Y dice que entonces halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Lo encontró Asuero escrito en el libro de las crónicas. Luego que lo lee, dijo el rey,
¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por haberme salvado la vida? Y respondieron los servidores del rey, nada se ha hecho con él. Aquí estaba cambiando el futuro y la condición de Mardoqueo, y no solo de él, sino que de todo el pueblo judío. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Sabe qué fue lo que ocurrió en ese momento? Se los voy a contar la próxima semana. Hoy terminamos, ya me llegó el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.